En 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9 leemos esta porción. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es posible que muchos de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo y que admiramos su trayectoria sobre esta tierra, y más que su trayectoria, el poderoso y transformador mensaje que Cristo Jesús trajo para libertar al hombre del pecado y con él de la angustia, de la tristeza y de una serie de problemas agobiantes, es posible que muchas veces nos hayamos cuestionado a nosotros mismos sobre el estatus social de Jesucristo y la vida tan sencilla, tan humilde que Cristo vivió. ¿Por qué la vivió? Para muchos de nosotros, ser pobre significa tener muy poco en bienes materiales o hasta ningún dinero o ninguna propiedad. Tal es también el caso de Jesús. Nadie como Cristo nació en un pesebre, vivió en un pueblecito y ganaba su vida como carpintero y al mismo tiempo llegó a ser el líder más grande que haya conocido la humanidad en toda su historia. Cuando algunos de sus seguidores le preguntaron dónde vivía, él respondió que vivía en cualquier lugar, porque a pesar de que hasta las zorras tenían sus cuevas y las pequeñas aves del cielo tienen un pequeño nido en la corona de un árbol, él dice, más yo no tengo de manera fija donde reclinar mi cabeza. Amigos y hermanos, aún en la hora de su muerte, Jesús, óigase bien, Jesús no poseía nada material, no tenía tumba, no tenía féretro, ni siquiera tenía una manta para ser envuelto. Lo único que tenía era el manto que los soldados le arrebataron y sobre el cual echaron suertes. Aún a su misma madre, María, tuvo que dejarla al cuidado del apóstol Juan, porque él nada tenía que dejarle. Sin embargo, ser pobre significaba para Jesús mucho más que esto. Las palabras que hemos leído del apóstol Pablo en Corintios tienen un significado mayor y más amplio que la sencilla carencia de posesiones, de bienes materiales, de oro o de plata. La pobreza de Jesús empezó ya en su eterna gloria, cuando Él mismo decide humillarse, cuando Él mismo elige tomar la forma de hombre y padecer en la forma más ignominiosa, rebajante, humillante que conocía la humanidad, muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros como discípulos de Jesús y mirando ciertos discípulos del Señor, notamos la gran diferencia que existe entre aquellos que se llaman discípulos del Señor y el Señor de quien ellos dicen era su maestro. Es fuerte para muchas personas bajar al nivel material, al estatus social de Jesús. Para muchos cristianos, piénselo usted bien antes de responder, para muchos cristianos, el nivel social, el nivel económico en que Cristo se movió, es inconcebible para ellos
e imposible de someterse a una disciplina tal. Miremos a la pobreza de Jesús desde su eterna gloria en los cielos. El apóstol dice que era rico. El conocimiento de la infinita riqueza de Jesús ha de infundirnos confianza en Él. Esta riqueza que reconoce el apóstol y reconocen todos los verdaderos siervos del Señor, consistía en ser hijo de Dios, existir con Dios desde la eternidad y poseer el poder y la gloria de Dios. Jesucristo no fue sencilla y únicamente un hombre, sino el mejor, el más perfecto de todos los hombres. La singularidad de Jesús se manifiesta en el hecho de ser Hijo de Dios, el Hijo de Dios. El apóstol Juan dice en su capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo aquí se refiere a Jesucristo. Jesús mismo oró al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame, bendito sea Dios. Esto tiene mucha importancia. Cristo podía glorificarse, tal vez. Podía decirle a los hombres con arrogancia quién era Él y de qué Él era capaz, qué le podían hacer y qué no le podían hacer. Pero Jesús le dice al Padre: glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. San Juan, capítulo 17, versículo 5. La mayor riqueza de Jesús consistía en su divinidad, en ser Dios. Como a tal, Jesús era también el creador del mundo. Juan dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Jesús era parte determinante, primordial, vital para la creación del mundo, porque sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Capítulo 1, versículo 3 del apóstol Juan. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y dice: todo fue creado por Él y para Él. Es muy interesante que los pocos satélites que el hombre ha levantado en el espacio hayan promovido tan grande admiración, mientras que pocos piensan en el poder de aquel que mantiene en el espacio estrellas billones de veces mayores que el más grande de todos los satélites que los hombres hayan hecho. Sin embargo, Jesucristo hizo los mundos y a Él debemos la gloria, porque es Dios y es todopoderoso. Así pues, hay que comprender su riqueza, su gloria, para darnos cuenta de su pobreza. Jesucristo, para rescatarnos del pecado y del mal, se humilló y de su propia voluntad se despojó por un tiempo de tanto esplendor. Por eso Él dice en Juan capítulo 10: yo pongo mi vida, glorificado sea su nombre. Yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me la quita, yo la pongo para volverla a tomar. Hay que saber lo que significa descender de Dios a hombre. Pensemos nosotros en nuestra mente finita y de acuerdo a nuestro limitado conocimiento, ¿qué significaría, de ser posible, desde luego, un hombre descender a pollo, a gallina, a gallo? Un hombre descender a un ave, a convertirse en un ave, o descender a ser una hormiga. ¿Qué gesto? ¿Qué demostración de humildad? Pues más que eso hizo Jesús cuando le dijo al Padre: yo iré, yo voy, Padre, según narra el profeta Isaías por revelación del Señor.
Jesús acepta humillarse, reducirse a la más mínima expresión, convertirse en ser humano, para poder llenar así los requisitos establecidos para la redención del hombre. Por eso dice la Biblia, se anonadó a sí mismo, convirtiéndose en hombre, y todavía como hombre bajó más, muriendo muerte de cruz. El apóstol Juan nos dice, y aquel verbo se hizo carne. Ahí consiste la mayor humillación. Aquel verbo se hizo carne. Y después de hacerse carne, entonces vuelve y baja y habitó entre nosotros. Y dice él, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y usa una expresión, se anonadó a sí mismo. Se anonadó a sí mismo. Esto no significa que Jesús dejó de ser Dios, todo lo contrario. Que Jesús se hizo pobre y se bajó a sí mismo, significa que no usó de su poder divino como hijo de Dios para otros fines, sino que usó su poder y gloria para el rescate de la humanidad perdida. Toda su gloria, toda su riqueza, toda su capacidad, todo su poder lo usó con un mismo y único propósito: salvar al que se había perdido. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo podía haberse presentado ante los hombres como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero prefirió presentarse a los ojos del mundo como un siervo, con toda humildad y pobreza. Ya hemos descrito al principio de nuestro mensaje las privaciones que la pobreza que voluntariamente se impuso a sí mismo ocasionaron a Jesús. Sin embargo, Cristo prefiere la pobreza, prefiere la humildad por amor a nosotros. Hay aún otro aspecto muy importante de la pobreza de Jesús, vista a través de su humanidad. El apóstol Pablo habla, o al hablar de su humillación a los filipenses, al enseñarle a los filipenses acerca de la humillación de Jesús, dice que se humilló hasta el punto de morir en una cruz. El suplicio más destacado de los judíos, Pablo era judío, está hablando con judíos, y la enseñanza que llega a nosotros los gentiles indudablemente viene a través de los judíos. Entonces Pablo está hablando para que le entiendan, y por eso dice que Cristo bajó, se humilló hasta ser hombre, pero llegó más abajo cuando murió en una cruz, porque era el suplicio más detestado de los judíos, ya que Dios mismo lo había maldecido. ¿Por qué murió Jesús en una cruz? Pudo haber muerto en otra forma, en otro lugar. Sin embargo, murió en una cruz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué murió Jesús en una cruz? También el apóstol Pablo nos da la respuesta cuando dice: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Amigos y hermanos, Jesús murió en la cruz porque llevaba sobre sí nuestros pecados. Ricardo Sives dice: no tenemos mejor argumento para probar que Cristo se hizo pobre. El pecado es la cosa más pobre que existe. No fue en el pesebre de Belén que vemos a Jesús completamente pobre, sino en el Calvario.
al exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué ha pasado? Amigos y hermanos, fue la pobreza de Jesús en la cruz que nos ha hecho ricos a nosotros para toda la eternidad. Jesucristo murió en la cruz porque ocupó nuestro lugar. Era el lugar de nosotros y Él tomó el lugar de cada uno de aquellos que creen en Él. De cada uno de aquellos que entregan su vida a Él, ya Él murió por esa persona. Desde luego no ha muerto para aquellos que no lo creen. Murió para aquellos que en Él creen. Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar. Tomó sobre sí nuestro pecado y apuró el vaso de la ira de Dios para que nosotros fuésemos salvos. Esta última consideración nos lleva a examinar el propósito de la pobreza de Cristo. Es decir, que se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Para comprender lo que Él ha hecho por nosotros, hemos de comprender también lo pobre que somos sin Él. Jesús no añadió sus méritos a lo que nosotros ya habíamos ganado con nuestros propios méritos, con nuestros sacrificios, con nuestras obras, con nuestros esfuerzos, sino que nos dio la salvación completa que por Él podemos poseer. Por eso el asunto no estriba en la obra, ni siquiera en el sacrificio que usted haga, ni en los ayunos, ni en la piedra que usted coloque en su cabeza, o en la cruz que usted cargue, sino en el trabajo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está la conquista, ahí está la liberación. Somos salvos por fe y por gracia, no por obra, nunca por obra. Nuestra pobreza era nuestro estado pecaminoso y nuestra completa inhabilidad de enriquecernos espiritualmente a nosotros mismos. La riqueza que Cristo nos da es la riqueza de su gracia al perdonar nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Si nosotros miramos a Él, si nosotros confiamos en Él, si levantamos nuestra vista hacia Él, seremos salvos. Seremos ricos en fe y nada nos hará falta. Amigo oyente, no conocemos la situación, la dificultad por la cual usted está atravesando, pero sí podemos decirle que si usted confía en el Señor, Él le va a ayudar. Le invito a entregar su corazón a Jesús. Él dice: venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesús te quiere salvar ahora. Debes hacerlo, debes entregar tu vida a Él y serás libre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús presento a ti cada uno de nuestros oyentes. Mira, aquellos que tienen dificultades y problemas, no importa la naturaleza del mismo, Señor, si han confiado en ti, tú puedes ayudarle. Extiende una vez más tu mano y levántale, Señor. Reprendo todo espíritu de angustia, de tristeza, Padre, y que sientan el gozo y la paz. Perdona sus pecados y hazle nuevas criaturas a los que creen en tu nombre, y guárdales en tu verdad. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Y si alguno está enfermo del cuerpo, visítale, Señor, y lleva esa enfermedad, porque ya tú lo hiciste en el Calvario. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús, porque tus promesas, tus palabras nunca pasarán. Hasta aquí su hermano y pastor Ezequiel Molina Rosario les hizo compañía en esta charla bíblica.